hay muchas situaciones que no están contempladas en el término de trastorno. Situaciones del sufrimiento más grave que tiene una sociedad en un momento de crisis como este. Entonces, todas esas situaciones quedarían por fuera de la nomenclatura que los categoriza como para ser atendidos, como para tener un tratamiento acorde. Entonces, eso le habilitaría a un montón de privados y también al Estado a dejar de cubrir un montón de asistencias que hoy en día sostienen a muchas personas. Entonces, hay detrás de esto que vos decís una intención de cubrir aún menos. Entendamos que esto no es casual, esto viene en consonancia al incumplimiento y el intento de cambio de la ley de discapacidad, que está asociada con la ley de salud mental, porque nosotros somos los que muchas veces diagnosticamos la discapacidad en salud mental y a través de la ley de discapacidad es que esos recursos se tienen que aprovechar. Entonces yo le indico a una persona medicación, tratamiento psicológico, psicopedagógico, fonoaudiológico y además un acompañante terapéutico. ¿Qué le dice la obra social? No se lo cubrimos. Y van a reclamar y no te atiende nadie. Esa situación va a empeorar catastróficamente frente a esto. Y la gente que no comprende esta idea supone que va a ser para mejorarle la vida a alguien. Ahora, me sorprende la ingenuidad de, entre comillas, lo estoy diciendo irónicamente, de quienes sí saben que esto no va a mejorarle la vida a nadie, ¿no? Ahí un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Por ahí la sociedad que no está metida de lleno en estos temas, bueno, puede creer que sí, que es necesario ajustar, que se gasta mucho dinero o cuestiones que están circulando, ¿no? Pero una persona que trabaja en lo que es salud mental, un psiquiatra, un psicólogo, una psicóloga, que conocen las dinámicas, que conocen los padecimientos y demás, digo, es lo que vos decías, ¿no? Hay bastante de cinismo en esa actitud de ir en contra de la ley. La pregunta que me surge en esta conversación, Carlos, es, ¿cuál sería la estrategia hacia adelante? Si vos tuvieras que trazar un camino, ¿no? Sabiendo que no se ejecuta el presupuesto al 100%, pensando en un gobierno que realmente cuide a los ciudadanos y las ciudadanas. ¿Hay mecanismos de poder hacer más eficiente el uso de los recursos para dar respuesta a estas necesidades? ¿Vos crees que sí? Sí, lo hay y es parte de la responsabilidad que tenemos que asumir en este tiempo, porque justamente sabemos que hay recursos que se están acotando, sabemos que en el horizonte el escenario es más acotado aún, entonces si no generamos esas transformaciones desde lo presupuestario hasta lo atencional, hasta la articulación, hasta el aprovechamiento de recursos de otras áreas, realmente la situación se va a complicar. Y eso, la nueva ley, lo único que va a ser entorpecer, porque habilita un camino de judicialización que hasta aquí, por suerte, la gran mayoría no lo conoce, pero a mí me tocó ser parte del brazo tonto de la ley, que es que los jueces decían: busque a esta persona que le pasa algo que según su familia, sus vecinos, dicen que hace tal cosa y es peligroso. Yo tenía que ir con la ambulancia, lo buscaba desde su domicilio a la hora que sea y lo llevaba a un hospital monovalente. Eso sin mediar ningún tipo de evaluación. Yo como psiquiatra podía llegar a la casa y encontrarme con una persona sin ningún padecimiento. Sin embargo, como estaban conflictos con la justicia, con la madre, con el hermano, con los vecinos, entonces el juez ordenaba la internación y le remataban la casa, por poner un ejemplo. Digo, ejemplos que recuerdo que me conmueven todavía, situaciones que en el día de hoy un juez para poder internar tiene que pedir una evaluación interdisciplinaria. Entonces, alguien que cree que otra persona necesita ayuda, se acerca al juzgado, el juzgado le indica una evaluación interdisciplinaria compulsiva, si no va por su cuenta lo lleva con la fuerza pública y si es necesario con una ambulancia, pero esa evaluación sucede por un equipo de profesionales. Siempre eso es una tensión porque al sistema lo recarga, no estamos a la espera, entre todas las actividades que tenemos, no estamos a la espera de que venga un pedido de evaluación judicial a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 5 de la mañana. Sin embargo, eso es algo que tiene que mejorar, no que tiene que desaparecer, porque lo que va a pasar es que directamente, en vez de pedir una evaluación, van a pedir una internación. Y eso va a colapsar el sistema en 3 minutos, porque imagínense cuántas familias hoy que no saben qué hacer con sus hijos de 15, 16, 17 años
o 25 van a ir al juzgado a pedir la internación y va a decir toda la gravedad que están circulando, todo lo que le está pasando. ¿Cuántas de esas internaciones se van a poder realizar efectivamente? ¿Con qué recursos? ¿En dónde? Eso no está contemplado en la modificación de la ley y nadie lo está planteando. O sea, es como si, bueno, que se arreglen las provincias es la indicación. Y por otro lado, como algo que entiendo más peligroso, es que suponer que las internaciones son el problema es desconocer que los recursos que necesita la población son los que, por ejemplo, vienen en el plan Remediar, que son los recursos que vienen para que un centro de día funcione pudiendo pagarle a los usuarios que trabajan un sueldo como incentivo de su recuperación en salud mental. Primero va a haber que reconstruir la economía del país, porque para afrontar todo ese... Es cierto, tremendo, pero tremendo. de ninguna manera eso se puede resolver con internaciones. Ese es el peligro, porque cuando apuntamos a eso, en 2 minutos colapsa el sistema. Solo imagínense en esta localidad si las familias que creen que con una internación se resuelve todo, porque eso mucha gente podrida de pedir ayuda, de que pide la ayuda y después no va, que digo, hay muchas situaciones muy conflictivas y en el gris de la salud mental, que cuando está en situación de consumo aparece una cosa y cuando no lo está otra. Digo, claro. Es muy delicado ese tema. Ahora imagínense si todas esas situaciones tuviésemos que internarlas de hoy para mañana. Es ridículo porque es imposible, no hay infraestructura que sostenga eso. Participaste de la marcha. Sí, la verdad es que ha sido una movida muy interesante, muy necesaria. Es necesario visibilizar todas estas tensiones que el sistema está reflejando en ausencia. Digo, lo está reflejando por lo que deja, desgraciadamente. Decíamos, el plan Remediar, el PAMI, las residencias interdisciplinarias. Digo, en todas las áreas de salud en donde uno avanza, hay realmente un repliegue del Estado que es muy peligroso, sobre todo porque algo de lo que mencionabas respecto de la capacidad productiva, una sociedad que no cuenta con la atención oportuna de salud mental, deja por fuera del sistema de trabajo a un montón de personas que con un tratamiento de baja complejidad podrían ser trabajadores. Y sin embargo pasan a ser un problema, pasan a ser la escoria y luego entonces deberían ser encerrados. Ahora, ¿con qué recursos todo eso? No lo explican en ningún lado. La nueva ley dice bueno, que se arreglen las provincias. Tenemos un sistema de salud que está totalmente frágil por estos días, con un gobierno que desprotege totalmente a las personas, y en ese marco es este intento de modificación de una ley de salud mental que, si bien le faltaba, porque también es un proceso la aplicación de una ley, ¿no? Hay que decirlo. Claro. Pudo haber en una etapa inicial haber tenido sus conflictos, pero bueno, como todo proceso, seguramente iba a ir acercándose hacia una mejora en la prestación. En un minuto, porque tenemos que cerrar la nota, me interesaría si podés como hacer la síntesis de lo que conversamos hoy, como para persuadir a la gente que tome conciencia de que por donde quieren ir es muy negativo para el país. Sí, lo cierto es que cuando nosotros entendemos que las problemáticas de salud mental no entran en un nombre, ni entran en la decisión de un profesional, sea un psiquiatra o un juez, tenemos que poder pensar en cómo vamos a compartir los cuidados. Y eso tiene que suceder en la comunidad, tiene que suceder en el hospital general, en el centro de salud y en los dispositivos como el centro comunitario, el centro de día que tenemos en esta ciudad. Es necesario que eso se fortalezca presupuestariamente. Esta ley lo viene a vaciar. Esta ley viene a situar la conflictiva en el punto de la internación. Y las internaciones, así como para muchos son una oportunidad, para otros son un gran negocio. Tendríamos que recomendar una película, yo diría, ¿cómo es la de Jack Nicholson? Atrapados sin salida. Horroroso. Yo creo que es una de las películas más escalofriantes que vi en mi vida. Sí, pero refleja un tiempo en donde inclusive el manicomio era más habitable. Inclusive el manicomio era más habitable. No estás diciendo poco con lo que estás diciendo. Ya lo creo. Carlos, muchas gracias. Siempre un placer tenerte. Igualmente por estar aquí. Gracias a ustedes. Gracias, saludos a la Carlos. audiencia. Vamos a un pequeño corte musical y nos preparamos porque ahora vamos a recibir a una grande, una grosa, Valeria Tela, directora de la Orquesta Escuela Chascomús, impulsora de este enorme proyecto musical y social. Vamos a un cortecito y volvemos enseguida. 95.3 es tu radio.